Hola a todos, estoy haciendo mi primer vídeo del año con esta nueva sección en la que hablo de los grandes misterios de la humanidad. Misterios como si hay vida más allá, qué pasa después de la muerte, qué pasó en la Atlántida, quiénes hicieron las pirámides egipcias o por qué Pablo Alborán es tan popular. El primer vídeo voy a hacer sobre una teoría que considero interesante y que curiosamente no hay muchos vídeos. Bueno, últimamente sí han salido más vídeos sobre el tema, pero que hasta hace 2 o 3 años había muy pocos, ¿no? Se trata de la teoría del realismo ficticio. ¿En qué consiste la teoría del realismo ficticio? En que los personajes de ficción, los personajes que digamos en este universo paralelo son de ficción, en algún lugar del universo, sea, llámese otra galaxia, otro planeta, otra dimensión, otro universo paralelo, en algún lugar del universo podrían ser reales. Entonces, uno podría decir, ¿es posible esto? Uno puede pensar, bueno, hay personajes de ficción que pueden ser reales. Por ejemplo, uno puede entender que, por ejemplo, en un universo paralelo puede existir alguien como Sherlock Holmes, ¿no? Por ejemplo, porque Sherlock Holmes es un personaje que, bueno, sí, puede ser que en algún lugar del universo pueda ser real, o puede haber alguien a lo mejor como Don Quijote, a lo mejor un viejito así que por el siglo XVII quiso salir a ser de caballero andante, bueno, puede pasar. Pero ¿qué tal, por ejemplo, personajes como Tom y Jerry, un perro y un gato que se lanzan de todo y que aún así, y que no se matan? O personajes así como Superman, un ser venido de otro planeta que con su super fuerza acaba con los villanos y su única debilidad es una piedra de color verde. O digamos sus variantes como en el manga anime, como Dragon Ball y cosas así. Esos personajes realmente podrían ser reales en algún universo paralelo o en algún lugar del universo, supongamos. Primero empecemos. ¿De dónde viene esta teoría? Para empezar, bueno, hay teorías de que, está por ejemplo la teoría de las cuerdas y otras teorías cuánticas que hablan de que hay universos paralelos, es decir, que aparte de esta realidad que vivimos, hay, digamos, varios universos tan reales como este, solo que nosotros no los percibimos, ¿no? Hay muchos universos paralelos, algunos hablan de 6, otros de 21, no sé de dónde salieron esas cifras tan arbitrarias, pero hay quienes dicen que son muchos más, que pueden ser millones o incluso un número infinito. Entonces, aquí es donde entra, digamos, esa teoría, ¿no? Entonces, que si hay tantos universos paralelos, ¿por qué entonces varias de las cosas que en este universo, digamos, son ficticias, como por ejemplo todas las ya nombradas, ¿por qué en otro universo no podrían, digamos, ser reales? Pensémoslo así, o sea, porque uno dirá, bueno, Superman, ok, es un caso demasiado fantasioso, pero si hay en varias partes del universo, ¿por qué en algunas variables Superman no podría ser real? O quizás Superman no, pero otros sí. Digamos, incluso si pensamos con la lógica, incluso podríamos pensar que, por ejemplo, Sherlock Holmes, ya mencionado, podría ser real en algún universo paralelo o tantos otros, ¿no? Pero entonces, esta teoría también, por supuesto, tiene, digamos, sus contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si todas las variables pueden ser ciertas, entonces, digamos, ¿podría Dios existir en algunos universos paralelos y en otros no? Y si Dios creó todos los universos, entonces aquellos en los que no existe, ¿cómo los creó? O digamos, esas historias donde, digamos, está el destructor del mundo que acaba con todos los universos. Si acaba con todos los universos, debió haber acabado también con este universo, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos vivos? Hay muchas, digamos, contradicciones en esta teoría, pero incluso yo tengo más interpretaciones. Yo digo, porque uno diría, bueno, por ejemplo, los tres chiflados, ¿no? Pongamos un ejemplo de los tres chiflados. ¿Existen realmente los tres chiflados en otro universo paralelo? Si en todo caso existiera alguien como los tres chiflados, yo creo que más que risa, por ejemplo, daría pena, porque serían personas con unos problemas mentales bastante graves. Pero entonces yo digo,
aquí es donde yo propongo, ¿y qué tal si lo que vemos aquí a veces en series de comedia o en otro tipo de series son, digamos, como visiones caricaturizadas de lo que realmente pasa en otro universo paralelo, ¿no? Por ejemplo, pongamos de ejemplo Los Simpson, ¿no? Por ejemplo, podrían existir Los Simpson en algún universo paralelo, digamos, en Springfield, Oregon, que es aparentemente el Springfield de donde son originarios Los Simpson, ¿no? Que ellos nunca dicen de qué estado pertenecen, pero bueno, se cree porque es según declaró el mismo Matt Groening, que es originario del estado de Oregon, dice que se inspiró fue en Springfield, Oregon. Entonces supongamos que si los Simpsons existen en algún universo paralelo, deben ser de Springfield, Oregon. Entonces supongamos, ¿qué tal si en algún universo paralelo, digamos, si existen esos Simpsons en Springfield, Oregon, solo que digamos que son como una versión caricaturizada de lo que son esos verdaderos Simpsons, o sea, los Simpsons que vemos aquí en la televisión? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tal si por ejemplo, Homer o Homero, depende de cómo llames en país de origen, qué tal si Homer, por ejemplo, si es alguien, digamos, no es así de tonto, sino que a lo mejor es alguien así, digamos, el típico americano estúpido, pero estúpido, digamos, en los parámetros normales, así el típico americano consumista, así que se cree todo lo que le dicen sus líderes. Si Bart, por ejemplo, es un niño travieso pero normal. Si Flanders en verdad es un religioso pero no es así de ridículo. Si digamos que Mr. Burns sí es un millonario avaricioso, pero digamos no de manera tan descarada, sino como son, digamos, los millonarios en verdad. ¿Qué tal si, por ejemplo, los Simpsons en verdad existen en Springfield, Oregon, en algún universo paralelo? Y lo que estamos viendo aquí es, digamos, la versión caricaturizada de lo que son los verdaderos Simpsons reales en otro universo paralelo. Así podríamos ver, yo por ejemplo, yo a veces me pongo a hacer teoría. Veamos, por ejemplo, Scooby-Doo. Si Scooby-Doo fueran reales, yo me los imagino de esta manera, ¿no? Si vemos los chicos, Fred, Daphne, Vilma y Shaggy, ellos visten sus atuendos, porque incluso hasta en las versiones más nuevas sigue siendo así, su atuendo es como digamos el que se usaba entre finales de los 60 y principios de los 70, más o menos entre el 68 y el 72. Y la van en la que viajan por todo Estados Unidos es también de esa época. Entonces, si fueran reales, ¿qué tal si supongamos esto? Si de verdad fueran, digamos, hippies que iban viajando para ir quizás a algún festival de esa época, quizás digamos a Woodstock, a Altamont o algún concierto, iban viajando así en su van. Y aquí es donde entra Por ejemplo, mucho se ha hablado de Shaggy que por sus características se dice que él fumaba una hierba que no se puede decir aquí en YouTube, pero digamos que por uno de sus nombres es tocaya del comediante José Mota, o que si pensamos en inglés se llama igual que la novia de Peter Parker. Se dice que consume esa hierba por sus características, por aquello de que es todo nervioso, por aquello de que, digamos, come mucho y a pesar de que come mucho y siempre tiene hambre, está muy delgado. Por muchas características pareciera que Shaggy consume esa hierba. No. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás aparte de esa hierba, quizás consume quizás otra alucinógena. Entonces ahora aquí es a donde voy. ¿Qué pasa con Scooby? Si te pones a ver, Scooby realmente también come mucho, también es bastante miedoso, dice más o menos las mismas tonterías que Shaggy, entonces pareciera que Scooby tiene la misma personalidad de Shaggy. Entonces, ¿qué tal si Scooby en verdad no habla, si es simplemente un perro normal y es Shaggy quien con sus alucinaciones por LSD o cualquier otra cosa es quien lo ve hablar? Entonces aquí es donde entra la teoría de que Scooby-Doo puede ser real en otro universo paralelo, pero no como lo vemos en televisión. Porque los creadores de Scooby-Doo dicen que ellos nunca pensaron en eso de las drogas, ellos nunca pensaron, y puede que digan la verdad, puede ser que ellos no lo crearon con esa intención, simplemente lo pensaron en simplemente cuatro adolescentes ahí, uno ahí medio chistoso, un perro que habla, pero es que se dice que muchas veces hay en el creador, hay en la obra más de lo que el creador cree que hay. Entonces puede ser que ellos
no lo hicieron con esa intención, pero resulta ser que salió así. Y entonces, ¿qué es lo que yo pienso con todo eso? ¿Cómo, digamos, los creadores se conectan de alguna forma con un universo paralelo? Puede ser que, digamos, los universos paralelos se van moviendo de una parte a otro y entonces llegan al nuestro y los creadores creen que es parte de su inspiración y resulta que se están conectando con una realidad de otro mundo. ¿Será eso? Que a veces esa realidad incluso viene, digamos, caricaturizada. Y tú que eres real en este universo paralelo, puede ser que en otra parte seas parte de un libro o una película o una serie de televisión o de cómics. ¿Puede ser eso? O tu vida incluso, digamos, de una manera caricaturizada. ¿De qué forma entonces, digamos, puede ser eso, no? Quizás los universos se van moviendo de tal manera que llegan al nuestro incluso a veces como en forma de inspiración. Pero es algo que yo quisiera saber si alguien cree, si alguien siente de alguna manera, porque también muchas veces los creadores dicen que es eso, que muchas veces que cuando les preguntan a los autores por qué terminaron su libro de tal manera y no de tal otra, y ellos te dicen cosas como de, bueno, yo no quería terminarla así, pero es que tenía que terminar así porque era como lo sentía, sentía que debía pasar así. Entonces, ¿por qué ellos les dieron ese final a sus obras a pesar de que no la querían así? ¿Será porque así lo recibieron y pensaron que por eso fue que, digamos, de esa manera lo terminaron así? Esas son, como digo, teorías. No hay forma de saber si es cierto o no. En todo caso es solo teoría porque no hay forma como comprobarlo, porque cómo tú te mueves de un universo a otro para ver si es verdad todo lo que acabo de decir, para ver si de verdad las cosas son tal como pienso. Pero digamos que es una teoría bastante interesante y que yo de verdad creo que podría bien ser cierta. No tengo más nada que decir por el momento. Habló James Conway, Jimmy de James Conway, y recuerda que cada interpretación la puedes dar tú. Adiós.